Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos, familiares, donde quiera que se encuentren, que la bendición de Dios nos alcance. Damos gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos regala, sabiendo que hay muchos que anochecen y no amanecen, pero es por el amor y la misericordia del Señor. Hoy, lo que nos tenga preparado el Señor, siempre usted espere hasta el final de todo, porque si usted escucha palabras, puede ser que la palabra sea un poquito a veces taruda, pero dice la palabra del Señor que el Señor siempre deja el vino nuevo para repartirlo al final. Escuche la palabra y después usted emitirá sus propios criterios. Si usted tiene ahí sus apuntes o tiene una Biblia, vaya a la Biblia o coja un apunte ahí y después lo revisa en su Biblia para que pueda confirmar de lo que está escrito, de lo que estamos aquí predicando. Vamos orando primeramente para que el Señor ponga la dirección sobre este lugar. Mi amado y buen Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, gloria y honra solamente a ti, maravilloso Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Mi alma te alaba, te adora y te bendice. Mi alma tiene sed de ti, maravilloso Señor. Padre de la gloria, límpianos, purifícanos con tu sangre preciosa y límpianos de todo mal que hayamos cometido hasta este momento, bendito Dios. Pasa el carbón encendido sobre nuestros labios, mi amado Señor, y que la palabra que usted envía en este día sea pura conforme sea su santa voluntad. En el nombre de Jesús, quita todo pensamiento humano, mi amado Señor, y que sea tu Santo Espíritu sobre este lugar. Danos discernimiento del Espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, maravilloso Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a tratar de ser un poquito menos explícito y más que sea la palabra la que vaya dirigiendo nuestras vidas. Vamos a coger nuestra Biblia en San Mateo capítulo 19, del versículo 1 en adelante. San Mateo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Su santa palabra leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo del principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron los discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. ¿De qué vamos a tratar? Sobre el divorcio. ¿Qué dice el Señor sobre el divorcio? Nosotros como hombres en el mundo podíamos casarnos, divorciarnos, casarnos, divorciarnos en el mundo, porque no había en sí el temor a Dios. Pero ahora que conocemos al Señor, las cosas que vamos haciendo, lo vamos haciendo conforme a la palabra. Por eso nos llamamos cristianos evangélicos, cristianos seguidores de Cristo y evangélicos porque lo hacemos conforme a la palabra. Usted verá que el Señor no es que Él da la salida por medio del divorcio, lo permite, ¿sí? Lo permite, no lo ordena. Por eso dice, Moisés permitió, dice en el versículo 8,
que Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Antiguamente se repudiaba a las mujeres por todo, por decir, uno cuando está enamorado, inclusive antes se hacían los matrimonios como, se los pedían, entre los padres se pedían y se hacían las uniones, pero ya después que venían con fallas, las muchachas quizás no sabían cocinar, no sabían lavar, quizás no sabían hacer muchas cosas, y resulta que como ellos por todo comenzaron a ver a repudiar. Estaba buscando qué es repudio. Repudio es rechazo a algo. Dice no aceptarlo, desechar o repeler a la mujer propia. Dice rechazar, repeler, no quererla, no aceptarla. Oye, no hay mujer fea. Todas las mujeres son bonitas. ¿Acaso Dios no las hizo? Son creaciones de Dios. Pero dice la palabra del Señor que lo que Dios une nadie lo separa. No es que como es por decir esa me gustó, como esa me caso, no. Dios tiene que darte la dirección, la revelación. En Génesis capítulo 24, ahí hay una parte donde dice que el que estaba buscando mujer para el hijo de Abraham, Isaac, dice que como es que pidió, Señor, la mujer que viniera a este lugar me diera de agua de tomar para mí y para mis cabellos, esa es la mujer que tú has dado para el hijo de mi amo. Sí sabe que hay que pedir dirección al Señor antes de casarse, porque los matrimonios no es que esa me gustó y eso es lo que Dios juntó, no, así no es el matrimonio. El matrimonio tiene que dar dirección, por algo tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de llevar el mensaje al cielo y traernos el mensaje. Sí, esta es la mujer. Es que Dios no une personas, Dios une ministerios. Dios une para los propósitos que tengan en esta vida. Tiene que venir un hombre y una mujer que sean justamente que en esta parte vayan ellos a trabajar para Dios. No es que solamente uno se casa, el matrimonio, no. Uno viene aquí que en esta vida con propósitos y uno tiene que cumplir los propósitos. Dice aquí la palabra del Señor al comienzo, dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Mira lo que están preguntando los fariseos. Gracias a Dios por estos fariseos, porque por estos fariseos también nosotros aprendemos. Hay cosas que la religión no lo permiten entre ellos. Dice su santa palabra que las tradiciones anulen los mandamientos de Dios. Quizás hasta por tradición, mi padre fue, mi abuelo fue, hasta las tradiciones, por decir, yo también lo voy a hacer. Si mi abuelo pudo tener 3, 4 mujeres, yo también lo voy a hacer. No, sí, por eso dice que las tradiciones anulan los mandamientos de Dios. Eso está en Mateo capítulo 15, versículo 6. Ahí dice que como las tradiciones, no es así lo que mandó el Señor. El Señor nos mandó a casarnos. Cuando está desde el comienzo, al principio no fue esto así. Al principio, ¿qué es lo que hizo? Un hombre, una mujer. Si Dios fuese dado, la orden, le fuese sacado 3, 4 costillas a Adán, pues no, solamente le sacó una costilla, y ahí está la costilla, es la representación de la mujer dentro del hogar. Si usted ve Biblia, lee Biblia, usted va a ver que solamente le sacó una costilla. Si el Señor le haya sacado 3 costillas, bueno, Dios te está permitiendo que tenga 3, porque una costilla significa una mujer. No, una sola costilla le quitó. Y por eso están estos fariseos preguntándole al Señor, diciéndole así, cómo es que es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. No es lícito, le dice el Señor. Dice así, él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que lo que hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Sí sabe lo que Dios usa para darle a la enseñanza a los hombres la palabra? Al principio Dios creó un solo hombre, una sola mujer, le está diciendo el Señor Jesucristo, y prácticamente para que ellos vayan llevando la enseñanza que Jesús no que vino, por decir, vino dice, a abolir la ley, claro, porque si él no coge y no deshace la ley, ni uno va para el cielo. Él vino, dice así, a abolir la ley, porque nosotros por la ley estamos en maldición. Nadie podría cumplir la ley. Por decir, si yo estuviera en la ley, no estuviera el Señor Jesucristo, me caso y me divorcio, prácticamente ya no puedo entrar al reino del cielo. Miren lo que está en los 10 mandamientos. Y esto es lo que el Señor me llamaba la atención. En los 10 mandamientos que da el Señor, lea Biblia, Dios lo hace sabio, y entonces usted va a entender que no es la religión, es el Señor en medio de la palabra. Dice así el Señor en medio de Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, el versículo 14 dice:
no cometerás adulterio. Y en el versículo Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Nosotros por la ley sabemos lo que es pecado, sabemos lo que a Dios no le agrada, porque ahí la ley está o no está el Señor. Ahí está el Señor también. Por la ley yo sé lo que es pecado, y en la ley, en los 10 mandamientos me dice así, no cometerás adulterio, no codiciar a la mujer. Ay, papá, no codiciar, no desear. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5. Le digo, ¿por qué me llamaba mucho esta palabra? Porque todos los hombres, la mayoría de los hombres, quizás tenemos este mal deseo y el enemigo tentando al hombre, porque dice que el enemigo viene para hurtar, matar, destruir. Yo pasé por todas estas cosas, y todas estas cosas que están escritas me fueron llamando la atención. Por eso que yo siempre iba cogiendo, subrayando todo lo que me hablaba sobre el adulterio. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, así lo dice el mandamiento. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mira lo que dice la palabra. Dice así, no dice, el que mira a otra mujer y la codicia, la desea, ya adulteró en el corazón. Mira lo que dice el Señor. ¿Acaso no está escrito que, como dice así, que adorar a Dios con todo tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma? Cuando uno adora al Señor con toda su mente, no va a adulterar. Inclusive cuando uno adora a Dios y adora una imagen, eso se llama adulterio espiritual. Uno no puede estar de que adorando a Dios, al Dios verdadero, y adorando una imagen, estando delante de una imagen. No, jamás de los jamás. Eso se llama adulterio espiritual. Eso otro día hablaremos sobre el asunto de Dios, los ídolos, las imágenes, para que vean lo que está escrito. Ahora estamos hablando sobre lo que es el adulterio, hombre, mujer, varón y hembra, lo hizo el Señor. Dice así que la palabra, que el que mira a otra mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. Y mira lo que sigue diciendo ahí, dice así, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice la palabra del Señor también que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, tu ojo no va a mirar a otra persona para codiciarlo. Y si esa persona te llama la atención, quita la mirada. dice el Señor, dice el Señor, por decir, si nosotros vamos a, los ojos son hechos para ver. Esta mente, este corazón también tiene que estar puesto en la palabra. Si veo que alguien me llama la atención, quito la mirada. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestro reino es el reino celestial. Nosotros lo que tenemos que ponerle la mirada ya en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que cuando Él venga estemos listos y preparados para volar con el Señor. Irnos no después de cuando pase la gran tribulación, sino en el arrebatamiento, estar listos y estar preparados. Por eso el Señor nos manda a dar palabra. Si yo he tenido que vivir esto, mire, tuve que pasar quizás un momento duro, crítico, pero he aprendido lo que es la palabra. Si yo no fuese pasado por esto, ¿cómo yo te voy a estar explicando? Dice la palabra del Señor que cuando el hombre se une a su mujer, dejará a su padre y a su madre. Pero ¿sí sabes por qué lo dice esto el Señor? Para que el hombre aprenda a ser responsable. La hija, el hijo tienen que aprender a ser responsables. Cuando están muchas veces los hijos en la casa de los padres, si tienen bien, si no tienen también. Si quieren trabajar y si no quieren no trabajan. No. Si yo tengo esposa y después van a venir hijos, tengo que ser responsable por esa esposa. Por eso que el Señor nos dijo así, que nosotros si no podemos mantener la casa, dice, eso es pecado delante del Señor. Nosotros tenemos que mantener la esposa, los hijos, ser responsables por ellos. Pero muchas veces cuando se queda en la casa los propios padres, como los padres tienen, ya ellos se hacen irresponsables. Entonces dejan a esa mujer en la casa. ¿Y qué es lo que comienza a pasar afuera? El hombre, como de acá no le sale, no le representa, va a coger otra mujer. ¿Y los padres qué hacen con esta mujer dentro de la casa? Cuando uno se casa, hace una sola carne, ya no son dos, son uno.
Y cuando el hombre hace o la mujer hace, tenemos que pensar que somos una sola. Si, suponiendo de esta parte de mi cuerpo, por decir, yo aquí tengo algo delicioso, por decir una agua que me quiero tomar porque está este cuerpo, y esta mano de acá, ¿cómo se va a sentir esta mano de aquí con esta mano? No, esto todos tenemos que pensar un solo cuerpo, tenemos que hacer, tanto como el uno como el otro, tenemos que pensar en lo mismo. Por eso dice la palabra del Señor que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Los dos tienen que estar en un solo pensamiento. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces sigue diciendo: por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ay de aquel hombre que comienza a codiciar a otra mujer, y ya una vez que codicia, y después ya una vez que va a la mente, baja el corazón y se lleva a la mujer dentro, está haciendo daño. No, ¿acaso no dice la palabra del Señor que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo? Es un mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve si no ama a su hermano que ve? Si yo amo a mi hermano, yo amo a mi amigo, así no sea mi amigo, y estoy diciéndole a su mujer, estoy diciéndole mal a otra persona, pues no es que le estoy quitando su pedazo de carne, le va a doler el rato que yo se la quite. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si yo amo a mi prójimo, ni se la voy ni siquiera a codiciar, porque no solamente por el mandamiento, sino porque amo a mi amigo, amo a aquella persona. Donde yo le quito a la mujer a otra persona, que simplemente el hecho de comenzar a codiciar, ya no estoy amando a otra persona. Estoy dañándole el corazón a otra persona, porque y más que todo, si esa persona tiene hijos, le vamos a hacer daño a sus hijos que están dentro de ese hogar. Acá, cuando uno está en pecado, se endurece el corazón, está el endurecimiento del corazón en la persona. Oye, es una persona insensible, no sabe el daño que le está haciendo a aquella otra persona, le está haciendo daño también a aquellos hijos de aquella casa, de aquel hogar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso dice, no codiciar, pero ya. Y si ya uno cometió el error, nos pasó. Cuando llegamos a Cristo, llegamos todos desbaratados, muchos adúlteros, fornicarios, y mire que el mandamiento dice la palabra del Señor para los que están casados, para los casados. Dice el Señor sobre el asunto del divorcio. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el libro de San Marcos, capítulo 10, sobre este mismo tema, dice el Señor aquí, dice: por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. 10:9 dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, comete adulterio. Tanto el hombre como la mujer, cuando es una sola carne, una vez que se separa, se divorcia, comete adulterio. El Señor acepta el adulterio. Miren lo que dice en el libro de Malaquías. Miren lo que dice en el libro de Malaquías, capítulo 2. Dice, del versículo 14 en adelante, dice: mas diréis, ¿por qué Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mira, habla de lealtad, ya no es una persona leal. Repudiar, dice que Dios repudia, aborrece el repudio. No está de acuerdo con el divorcio.
No está de acuerdo ni siquiera que uno repudie a su pareja. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso usted va viendo aquí la palabra. Y en la palabra, por un lado, por otro lado, le digo, fui cogiendo estos textos, fui llevando. Lo que aquí dice es poner más o menos un orden, pero todas estas cosas que Dios me ha regalado, y para poderlo explicar, primeramente tuve que instruirme, tuve que capacitarme. Dice en el libro de Romanos, el libro de Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 7. Mira lo que dice el Señor. ¿Acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley, y que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Dice la palabra del Señor. Es la única manera que Dios puede permitirnos separarnos de nuestra pareja, de nuestra juventud, es cuando la pareja muere, cuando la pareja se va de esta tierra. Ahí les he permitido al hombre, a la mujer, tomar a otra persona mientras estos viven. Imaginen ustedes que cuando uno se enamora, se casa amando a otra persona, que quizás en algún momento no hubo lo necesario para el hogar, o otra cosa, que por eso dice que cualquier cosa no se podía repudiar a la mujer. Se está amando, y no porque el hecho que uno no tenga, no quiere decir que ha dejado de amar a la otra persona. Y si la otra persona solamente ve la parte material, y eso no es amor, pues. Pero al momento que se unieron, había tanto amor, y el dejar a esa persona, no solamente por decir los años que se viven, el tiempo que se viven juntos, dejar a esa otra persona, dice el Señor, es deslealtad. Dios ha atestiguado contra aquellas personas que aborrecen a su pareja. Lo dice el Señor en el libro de Malaquías. Por eso es bueno leer la palabra. He buscado, he dado vuelta con este tema. En caso, por decir, en Deuteronomio 24, aquí nos habla algo el Señor sobre las relaciones. Dice así: cuando alguno tomare mujer, esto es por si acaso es la ley, cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiese carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera en su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mira lo que dice la ley. La ley. Si la mujer se va, se casa con otro, muere este marido y vuelve a regresarla para tomar, la ley dice que no la puedes volver a tomar. La ley, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por eso es bueno leer lo que el Señor permitió, lo que permitió por medio de la carta de Moisés. La ley, ahí está lo que como hizo por medio de la ley el Señor. Fue poniendo puntos. Y si quizás usted dice así, bueno, como dijeron los fariseos, no es bueno casarse. No. Mucha gente piensa esto. Me uno, y si no me va bien, me separo, ya no tengo que divorciarme, y me uno otra vez. Te voy a dar un texto para que tú que piensas de esa manera. El Señor dice que los adúlteros, los fornicarios no entran al reino de los cielos, pero dice también la palabra del Señor en primera de Corintios, capítulo 6, dice el Señor, primera de Corintios, capítulo 6, dice el Señor. Dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo
cuerpo peca. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Dice la palabra del Señor, el que se une con una ramera, el que se une con... Nosotros quizás hablamos de trabajadoras sociales. El que se une con una ramera, lo dice la palabra directamente. Es un cuerpo con ella. Mira lo que dice el Señor, no lo digo yo, no lo dice una religión. Lo dice el Señor, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Si tú te unes a alguien y tienes una relación, estás haciendo un solo cuerpo con ella. Si tú como hombre estás con una, estás con otra, estás con otra, estás haciendo un solo cuerpo con todas ellas. Y dice, cualquiera que cometa este pecado, cometa pecados contra su propio cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenemos Dios, que no es nuestro. Dice aquí la misma palabra, dice así, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo es de Dios. Mis amigos en el trabajo se me ríen, se me burlan cuando, mira, varón, tú que estás solo. Ahí tienes. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere, es lo que Dios tiene preparado para mí. Por eso es bueno leer palabra. Si yo en mi vida, que ya estoy en mi nueva vida que tengo, fuese escogido quizás a la primera que se me pasaba al frente, a lo mejor yo estuviera otra vez divorciado y estuviera arrepentido. ¿Pero por qué? Por no saber escuchar la voz del Señor. Tenemos que saber escuchar la voz del Señor, lo que Dios une. Cuando viene de parte de dirección, de parte del Señor, ese matrimonio hasta que la muerte los separe. Y solamente Dios te puede dar la salida. ¿Qué habla más el Señor en el libro de Proverbios capítulo 6 sobre asunto de la mujer? Dice que no es para ti. Lo dice en el 6:20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Hátalo siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te recordarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y enseñanza es luz. Y el camino de vida, la represión es que te instruye. ¿Eso es lo que estoy diciendo? Escucha el consejo de tu papá, escucha el consejo de tu mamá, porque ellos por gusto no están en esta vida. Ellos ya han pasado su vida y tienen experiencia. Y cuando un padre te dice, una madre te dice, esa persona no te conviene, por algo te lo están diciendo. Dice el Señor, dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido en un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa el alma. Hermano, mira lo que dice una mujer que ha estado con uno, con otro, tiene experiencia, y si quiere tener a alguien, ella sabe cómo seducir. Por eso es una mala experiencia que tiene. Y si uno quizás no ha tenido experiencia y esta mujer dice, caza el corazón del hombre, se lo manda como un bocado de pan. Por eso que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos. Por eso dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla. Oiga lo que el Espíritu habla. Por algo están los consejeros, están los pastores, están los siervos, están los ministros para el consejo. Dice, sigue diciendo aquí la palabra, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Mira lo que dice la palabra del Señor. Así que el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Que va a traer juicio, no te lo estoy diciendo yo, te lo dice el Señor. Viene juicio de parte del Señor por haber tocado la mujer de tu prójimo. Dice la palabra del Señor. No tienes en poco al varón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará el día de la venganza. Mira lo que va diciendo la palabra. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, no piensa. ¿Por qué? Porque primeramente puso en la mirada en otra persona, pues. Así entra el pecado. Entra por la vista, baja al corazón, y una vez que está en el corazón está listo para cometer el pecado. Por eso dice, cuando mira y codicia a otra mujer,
te adulteraste en tu corazón. Y es por eso, mejor es quitar la mirada. Si eso me va a hacer caer en pecado, un ratito de deleite me quita la presencia de Dios. Me quita, dice que nuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Han hecho división, dice la palabra del Señor. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes el consejo y tu labio conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de los dos filos. El ajenjo es malo, el jengibre es malo. Claro que ya puede la comida es rico, pero cómele al ajenjo solo para ver si te agrada en tu boca. Sigue diciendo aquí la palabra, dice así: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor. Mira lo que dice, y tus años al cruel. Todo tu honor, dárselo a aquella que va a ser tu deshonor, hombre, mujer. Escucha lo que dice el Señor. Dice: no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y más al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas como aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban, y no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y la congregación. ¿Cómo va a estar bien No fue fácil esto, asumirlo. Bueno, está bien, me equivoqué, se equivocó. El vacío que quede en la persona que ama, el dolor que queda en la persona que ama, el dolor que queda en los hijos. Por eso dice que el que comete adulterio falta entendimiento. Con tal de que esa persona sea feliz, no importa que el resto sea infeliz, Dios lo guarde y Dios tenga misericordia si no podemos pensar de esa manera. ¿Usted cree que los hijos no sufren? Pregúnteme a mí, que me tocó vivir y ver a mis hijos. Me tocó vivir toda esta cruda realidad, el sufrimiento de ellos, el dolor de ellos. ¿Acaso los hijos quieren que sus padres se separen? Jamás de los jamás sus hijos quieren que sus padres se separen. Porque ven a otro, quizás al amigo, el vecino, cuando van a la escuela, que van papá y mamá juntos, y sus padres no pueden ir juntos. El dolor que vamos a causar en esos hijos, solamente por darle deleite a mi carne. Prefiero cortar el deleite de mi carne, pero que mi hijo, mi familia sean felices. Por eso Dios me habla. Si Dios me habló, me instruyó, no solamente para mi casa, para mi hogar, dice su santa palabra, y enseñaré a los transgresores, dice, tus caminos. Si alguien está cometiendo algo, esta dureza de su corazón, por eso el Señor permitió el divorcio por la dureza del corazón. Si tiene dureza en el corazón, piensa en lo que están haciendo, en el dolor que están causando a otras personas, seres inocentes, hijos que quizás pueden estar dentro de su casa, pueden tener todos los bienes, pero si no tienen el amor de padre y madre juntos, ¿cómo se van a sentir? Si se muere uno de los dos, bueno, y ellos saben que se murió, pero no, están vivos, están separados. Eso es lo que nos dice el Señor. Estaba entre las cosas que nos regalaba el Señor. En 1 Corintios capítulo 7, cuando hay un creyente y un incrédulo dentro de una casa, dice el Señor. Dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Mira lo que dice: marido, mujer, casado, matrimonio.
No te habla de unirse. A eso es el hombre carnal, la unión y desunión, unión y desunión. Ese es el hombre carnal. Si no se casa, mira, no ama. Si uno ama, se casa, confronta. Si tengo que, si yo amo a alguien, voy y confronto a los padres. ¿Por qué? Pero porque me voy a casar. Solamente tuve un papá y mamá en casa. No tuve mal ejemplo en mi casa. Si mis padres no lo cometieron, ¿yo por qué lo voy a cometer? Porque yo tengo un buen ejemplo en mi casa. Y si como padre yo lo permito, yo mismo estoy poniendo el desorden dentro de mi casa. Como padre tengo que agotar hasta las últimas instancias. Porque si yo soy con mis hijos y yo les permito por decir que ellos se casen y se divorcien, son mujeres. También tengo una hija. Y cuando se la hagan a mi hija, ¿usted cree que me va a gustar? Jamás de los jamás. Así que con todo, hombre y mujer, para todos es la misma enseñanza. No es que a mis hijos les vaya a permitir, a mí, no, a ninguno. Y yo con mis hijos hablo todas estas cosas. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Por eso dice el Señor, y en caso de que se lleguen a separar, mira lo que dice así, cuando están en la iglesia y llegaron, por decir, el uno creyente y la otra o el otro incrédulo. Mira lo que dice. Pero los que están unidos en matrimonio, dice así, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa que es en casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mira lo que habla la palabra. La inmundicia de los padres puede como maldición para vuestros hijos. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Un día me tocó dar un consejo a alguien. Yo ya no amo a mi esposa. Mira, digo, si usted escoge el futuro de sus hijos. Dice la palabra del Señor que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. Usted se divorcia ahorita, mañana más tarde sus hijos son muy felices, pero como el Señor tiene que hacer cumplir el mandato que Él ha dado, la ley que Él ha dado, sus hijos mañana también van a sufrir el dolor. El dolor que ahorita va a sufrir el padre, mañana van a sufrir su hijo o sus hijos. Usted escoge, divórciese, váyase con otra persona. Mañana más tarde sus hijos también la van a pasar. Y cuando le pasa a sus hijos, por eso que dice, Él visita la maldad. ¿Para qué? Para que el dolor en los hijos, si no me dolió cuando yo lo hice, cuando vea a mis hijos que se están separando y vea el dolor de mis hijos, ahí me va a doler. Si no hacen mis hijos, hacen mis nietos. Si no mis nietos, es mi bisnieto, me va a doler en algún momento. Dios me va a hacer pagar mi culpa. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mira lo que está diciendo así, que si algún creyente está con una incrédula y es consciente bíblico, no se separe. O viceversa. Dice la palabra del Señor, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Por aquel creyente que está dentro de él. Y dice, y si se separa, si son creyentes, si están dentro de una iglesia, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Bueno, si eso no lo podemos hasta ahí solucionar, la iglesia no está, ni el pastor está para condenar. ¿Qué es lo que habla sobre la mujer adúltera? El Señor nos regala esto. Por eso les pedí que primero voy a coger algo como mandamiento. Dice ahí el capítulo 50, dice el Señor así: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió.
¿Acaso se ha cortado mi mano para no permitir? No hay en mi poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga los sabios. ¿Sí saben? Si yo hice daño a un hogar, o la pareja hizo daño, ¿usted cree que va a estar tranquilo con otra persona? Por fuera mostrará sí que otra persona lo ama, pero por dentro del corazón, ¿cómo va a estar? Dice el Señor, yo soy el que doy libre. Dice en esta parte de aquí, no hay en mí poder para librar. He aquí que mi represión hago secar el mar con el viento, los ríos y los peces sufren. Dice, hay una parte que dice así, ¿a quiénes son mis acreedores o a quiénes os he vendido? He aquí que por vuestras maldades soy vendido, por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para redimir? Y no hay mi poder para librar. Eso es lo que dice Dios. Bueno, si te sientes así, ya culpable, porque ya está el pecado ya está cometido. Ahora está en nosotros. Mira, el Señor te está diciendo, bueno, ya está bien, cometiste el pecado. Ahora es tiempo de volverte al Señor. No es que toda la vida vas a estar fuera. Cuando dice que Adán pecó, se escondió del Señor. No te vas a estar escondiendo siempre del Señor. Y tu salvación le va a dar satisfacción a tu carne en esta tierra. Y tu salvación lo vas a perder por darle un momento de gusto al pecado. Cuando el Señor está en tierra, se encontró con la mujer adúltera. Dice en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 15 al 18 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando el Señor le habló a la mujer adúltera, 5, y el que tiene no es tu marido. Pero mire lo que ella siente. Tú eres profeta, tú me estás hablando. Dios está hablando en este lugar, no soy yo. Yo siento la presencia del Espíritu Santo y siento también tu corazón como estás ahí. Que nadie te quiere, que todos te repudian. Mira, en el momento que uno comete el pecado así, uno se siente incapaz de ir al Señor. Pero uno cuando va al Señor, esta mujer es una adúltera que está hablando con el Señor. Tú puedes ir delante del Señor y pedirle perdón, porque cuando te da mi pecado, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti hemos pecado. Vuélvete al Señor, no hagas más daño. Y si cometiste este pecado, primero vuélvete a Él para que Él te ponga la paz. Cuando uno siente la paz de parte del Señor, dice aquí mismo la palabra, el mismo 4:39, San Juan 4:39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Él y decían a la mujer, no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Cuando uno ha cometido el pecado, ¿usted cree que es capaz de sentirse bien al dar una palabra? No es que se siente con culpa, el pecado trae culpabilidad. Pero cuando uno se arrepiente, mira, uno no es que ya el Señor me... No, tú tienes que sentir, y cuando tú sientes, tú te sientes capaz de abrir tu boca y nuevamente hablar del Señor. ¿Acaso no dice la palabra que Él coge de lo vil, de lo malpreciado, de lo que no vale? De eso coge el Señor. Por eso nosotros tenemos que ir al Señor, a Él. Señor amado, perdóname, buscar a los siervos para que me ayuden. El Señor te va a dar la palabra para aquel siervo. Si todos pecamos, todos cometemos pecados delante del Señor, pero en la valentía del hombre es buscarlo nuevamente, primeramente a Él, que le hicimos daño. No es que si yo como hombre le hago daño a una creyente, estoy haciendo daño a una hija de Dios. Y si yo soy mujer y le estoy haciendo daño a un creyente, le estoy haciendo daño a un hijo de Dios, a una hija de Dios, a un hijo de Dios, le estoy haciendo daño.
Él es el Padre y a Él tengo que rendirle cuentas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y en San Juan capítulo 8, cuando habla sobre la mujer adúltera, dice el Señor, el 4 dice así, 8.4, San Juan 8.4. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dice el Señor: en la ley mandaron a apedrear a la mujer adúltera hasta que se muera, al adúltero, al hombre adúltero, apedrearlo hasta que se muera. Pero dice el Señor, por eso es la ley, que es la gracia. La gracia está el amor, está el perdón de Dios. Dice el Señor Jesucristo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más, no vuelvas a pecar. Si lo cometiste y sabes que esto es doloroso, el pecado es doloroso, el arrepentimiento es doloroso, te va a causar, ahora es el momento de devolvernos al Señor. Así como tuve la valentía de pecar y quizás hacerle daño a otra persona, ahora tengo que tener la valentía de ir delante del Señor y pedirle perdón al Señor, primeramente a Dios, y pedirle perdón también a las personas que he hecho daño, y no volver a hacerle daño. Y si alguien en algún momento me llama la atención por mi pecado, por mi imprudencia, si cometí el pecado, tengo que pagar el precio de mi pecado delante de Dios. Si alguien me llama la atención, no ser duro: ¿y tú quién eres para acusarme? No, más bien escuchar, porque lo hice el mal, ahora tengo que arrepentirme, y ahí tiene que haber personas que Dios va a usar para llevarme al arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando alguien, ya suponiendo hubo el divorcio, mi caso, en Hechos capítulo 15, yo tengo que llevar mi caso ¿a dónde? Al concilio. Dice la palabra del Señor, Hechos 15, el versículo 22 y 23. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que con toda la iglesia elegir entre los varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así la varones príncipe entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Él habla del concilio, el conjunto de pastores, donde está el apóstol, donde están los profetas. Ahí ese es el concilio. Si tú cometiste ya, te divorciaste, no es que ya vas y coges otra mujer y tengo que ir al concilio, tengo que ir a mis pastores y poner mi causa, y ellos van a orar, y cuando el concilio me dé el aval, orándole al Señor, y me dan la orden para volverme a casar, me puedo volver a casar. No es que ya me divorcié, ya me dejaron, y yo, bueno, yo tengo porque ya ellos lo hicieron, yo tengo que ir a mis pastores. Por gusto el Señor no ha levantado pastores dentro de la iglesia. Tengo que primeramente mis pastores. Ahí tengo que decirles a ellos, dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más de otras que estas sean necesarias, que os atengáis de los santificados, los ídolos, de sangre, de ahogados, de fornicación, de las cuales os guardéis, bien haréis, pásalo bien. Dice la palabra del Señor que los pastores deben darte la orden, pero no es de ellos, son el Espíritu Santo. Cuidado, que muchas personas pueden estar buscando: no me dieron la bala aquí, no me dieron acá. Y como esta persona de acá me dijo: sí te puedes casar. Así no es. Tú tienes que sentir que lo que viene de parte. No voy a oír solamente lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. Buscar, solamente para que alguien me diga. Dice que el Señor mandará a profetas que te hablen mentira para que caigan en tu engaño y después mismo condenarte el Señor, porque ya se endureció el corazón. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que nos da la salida. Mira esta salida, por eso le dije, escuchemos hasta el final. Proverbios capítulo 2, versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen
no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Mira lo que dice el Señor. Dice el Señor, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto del Señor. Cuando el Señor nos llama, voy a terminar porque no tengo mucho tiempo. En Romanos capítulo 8, cuando el Señor nos llama a libertad. Dice el Señor. Ahora termina. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo dice el Señor. Si usted quiere agradar al Señor y ha cometido el ilícito, el adulterio, por lo general, el pecado que está contra nuestra propia carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, dice, escribí entre mis apuntes, el adulterio se llama inmundicia sexual, inmundicia, y eso sí está en los pecados de la carne. Mas como Dios es tan bueno y pensó en ti y en mí, el Señor nos da una salida, que vayamos a Él para que Él nos perdone el pecado. Yo puedo decir yo estoy libre de pecado, pero no soy yo, es Él que me tiene que dar libertad. Cuando yo tengo libertad, no hay nadie que me condene, y si alguien me condena, bueno, y es la persona. Lo que Dios ha limpiado no lo llamas tú común. Vamos a orar y que el Señor sea dirigiendo tu vida. Este es uno de los pecados que más el Señor castiga, y hay dureza para el castigo, para que no lo volvamos a hacer. Ya me divorcié y dice que lo que se hace se paga, y si mañana más tarde yo dejé ahorita a una persona y mañana me dejan a mí, me quiero volver a casar, para que no lo vuelva a hacer, tiene que haber castigo. Pero también, como Dios es bueno y Dios es amor, pero también fuego consumidor. Mientras hay vida y esperanza, oremos para que el Señor ponga la paz en mí y la paz en ti. Mi amado y buen Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la palabra que tú nos has regalado. Bendito Dios de la gloria, que Dios no tan bueno, mi amado Señor, para usted, para con nosotros. Bendito Dios, siendo el excelso, bendito Dios, santo, puro, sin mancha, sin pecado, y hombres inmundos escogiste, bendito Dios, para llevarlos a tu gloria y tu honra, bendito Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra que tú me regalaste, mi amado Señor, que abra puertas, mi amado Señor, y que llegue esta palabra, así como me va a traer, mi amado Señor, quizás quebrantamiento, mi amado Señor, que también lleve la liberación, bendito Dios en la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, maravilloso Señor. Si tú me llamaste, bendito Padre, y me cogiste, bendito Dios, de lo vil, de lo menospreciado, mi amado Señor, ahora te damos las gracias, bendito Dios. Ahora te damos gracias, mi amado Padre, porque nos enseñaste las cosas que no enseñaste, mi amado Señor, a sabios y entendidos, se los has enseñado a tus pequeñitos. Por eso te damos las gracias, mi amado Señor. Amado Padre, yo te pido por las personas que están pasando estos momentos, bendito Dios. Amado Padre, así como si sienten culpabilidad, amado Señor, llévales también, mi amado Señor, para que lleguen ellos al arrepentimiento y te busquen, bendito Dios, para que ellos también, cuando dice, como dijo la mujer adúltera, mi amado Padre, la samaritana, que ella comenzó a dar palabra, un hombre me ha hablado, así mismo también pueda dar testimonio de lo que es sufrir el adulterio, mi amado Señor. Amado Padre, yo te doy las gracias a usted cubriéndonos sobre este lugar, y líbranos de todo mal, mi amado Señor. Líbranos, mi amado Señor, del espíritu de venganza que puede venir sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Amado Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que lleves convencimiento. Espíritu Santo, usted te convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, maravilloso Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y todo lo que se dijo para la gloria y honra de Dios Padre.
Amén.